Chanatimbúes, quiloazas, mocovíes, los nombres de los habitantes originarios del litoral santafesino se mezclan a mediados del siglo XVIII con el de los españoles que fundan San Javier en 1743, en el sitio donde se encuentra actualmente Cayastá. Unos años después, ese poblado se trasladará unas leguas al norte, a su actual ubicación, a 156 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, a orillas del río Dulce, también llamado del Dorado, del Pueblo o Quiloazas, y que hoy es el río San Javier. De la misma época de su fundación es la iglesia donde está la imagen de San Francisco Javier, un sacerdote jesuita español, discípulo de Ignacio de Loyola, que fue canonizado en 1622. Esa misma imagen que veneran los indígenas mocovíes convertidos al catolicismo preside la iglesia ubicada en el centro del pueblo, donde se produjo la última rebelión indígena a principios del 1900. ¿En qué iglesia estamos, Rafael? Estamos en la iglesia San Francisco Javier, una construcción realizada durante el periodo de los misioneros franciscanos. Él es San Francisco Javier. Él es San Francisco Javier, nuestro santo patrono, nuestro querido Padre Francisco, como decían los mocovíes. Una imagen que tiene aproximadamente 255 años, hecha durante el periodo jesuita. ¿Quiénes hicieron esta pieza? Los indios. Los indios mocovíes. Así lo veían ellos, es un indio negro. Es un indio, es decir, está hecho en una talla de madera, muy pesada la madera, no sabemos qué tipo de madera es, y le dieron el color de cutis como eran ellos, ¿no es cierto? Bueno, acá yo tengo un trabajo que lo tengo tapado así porque estuve durante 3 días fuera, entonces tengo que taparlo para que la humedad se mantenga. Ahora yo lo voy a destapar y voy a seguir trabajando. Es un trabajo que me encargó el Arzobispado de Santa Fe para una iglesia de acá de la zona de la costa, en Cayastá. Y es la imagen del patrono de los mocovíes y patrono de San Javier, y es San Javier, San Francisco Javier. Es una pieza que está totalmente construida en arcilla, y esta es una réplica de la imagen que nosotros tenemos aquí en San Javier, que fue construida por los mocovíes en el tiempo de Florián Pauque, allá por 1700, pero la hicieron en madera. Yo la trabajo en arcilla. Bueno, no es la primera, ya hice varias que están en distintos lugares. ¿Vos de quién aprendiste esta tradición, esta técnica? Mi abuela tenía, si bien ella no era artesana, tenía los conocimientos de los abuelos anteriores, que fueron alfareros, y a ella desde chiquita le había quedado el conocimiento, y bueno, y ese conocimiento me lo transmitió a mí, y yo empecé a trabajar, ¿no? ¿Tu abuela te enseña esta técnica en lengua mocoví, hablándote en mocoví? Mi abuela hablaba más mocoví que castellano o español. Yo cuando era chico también lo había aprendido, pero mi abuela dice que yo tengo que dejar de hablar el mocoví porque ingreso a la escuela. Porque si no, no podía aprender, porque la escuela enseñaba en castellano. Las tierras de San Javier formaron parte de las parcelas ofrecidas por el gobierno argentino a los inmigrantes europeos que quisieron radicarse en el país. En 1866, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Nicasio Oroño, proclamó la Ley de Tierras con la intención de transformar al indígena de reducido a colono. Una marca del proyecto de integración fue el nombre elegido por el gobierno, Pueblo y Colonia Indígena de San Javier. Sin embargo, el proyecto de Oroño no prosperó. Los colonos que llegan a San Javier son franceses e italianos, ¿cierto? Que se sitúan en una colonia situada acá a aproximadamente 10-12 kilómetros, en donde que solamente se llama la colonia francesa, pero que después se mezclaron con italianos. ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando de
del 1870 aproximadamente, en que se produce la emigración de esos colonos. Ajá. ¿Los galeses, los norteamericanos llegan después? Sí, llegan después, pero no había un nexo, ¿no es cierto?, con la parte de San Javier en sí. Simplemente ya al poco tiempo, ¿no es cierto?, a los años ellos se van, los galeses empiezan a volverse a su país, los norteamericanos también, consideran que no eran tierras muy aptas para lo que ellos querían hacerlo, y su gran mayoría volvió a Estados Unidos y quedaron muy pocas familias acá. ¿Vos viviste en esta casa? Sí. Cuando nací viví hasta los 6 años. ¿Esta casa a quién pertenecía? Y siempre perteneció a la familia que es Morgan, que somos descendientes de galeses. ¿Esos galeses llegaron a la Argentina más o menos en qué época y a dónde? Y llegaron en 1865 al sur, a la Patagonia, en un barco llamado La Mimosa, proveniente de Gales. ¿Se instalaron en qué lugares del sur? Y fundaron Gaiman, Trevelin, que es una colonia galesa reconocida en el sur de nuestro país. Después, aproximadamente en 1890, mi abuelo escuchó una promoción del gobernador de ese momento de la provincia de Santa Fe, que estaba dando tierras al norte de Santa Fe, y bueno, vino en busca de mejor porvenir, porque en el sur lo había tratado bastante mal el tema del clima y no sacaban cosechas. ¿Y cuando tu abuelo llega a Santa Fe se instala acá? Se instala, sí, en la colonia California. El gobernador de ese momento hizo un loteo y le repartió, porque después que él vio y quedó enamorado del norte santafesino, vinieron otros amigos que estaban en el sur y fundaron una colonia llamada California. ¿Y por qué se llamó Colonia California? En realidad hubo dos corrientes migratorias similares a los apellidos que vinieron de California también, pero que no eran galeses, eran norteamericanos que vinieron con la compañía de electrificación rural en esa época, y creo que por eso le pusieron, pues se juntaron la corriente de los galeses con gente que había venido de Estados Unidos a hacer la electrificación rural de Alejandra. Este es el patio de la casa, tiene un aljibe con un pozo donde todas las canaletas caían y el agua de lluvia se acumulaba acá abajo para tomar, y también como no había heladera en esa época, todos los alimentos perecederos lo metían en un canasto que lo bajaban abajo, que era un lugar muy fresco. Y también tiene la casa un baño adentro, que esta fue empezada a construir después de la creciente más grande de la historia en 1905, y le hicieron de 3 escalones. Tenían un nivel en un poste que el nivel de agua que había llegado en su momento tenía que llegar al segundo escalón, y le hicieron un escalón por arriba como esperando futuras crecientes. ¿Decís que tiene un baño adentro? Tenía un baño adentro porque el diseño es europeo. Imagínate la construcción esta, lo grande que es, los tirantes, es todo pinotea francesa. No existía ni ruta ni camino, te traía todo por carro, por sendero, todos los materiales. Empezaron después de 1905 hasta 1909, la inauguraron a la casa. Y el baño adentro en esa época no se estilaba. Claro. Contaba mi papá, que le contaba al abuelo y los que la habitaron, que el baño era prácticamente un adorno, porque iban a hacer sus necesidades a un baño que estaba retirado, porque les parecía que quedaba antihigiénico hacerlo al lado de donde dormía. Claro. Así que respetaron el diseño que le habían mandado de Europa, pero no lo utilizaban el baño de adentro. Jugaban al tenis inglés, había una cancha en la proximidad de acá de la casa en esa época. ¿Todavía conservan ustedes algunas tradiciones?
¿De jugar al tenis? No, algunas tradiciones en De general. tomar el té. Ah, no, sí. El sí. té con Sí. tantas tortas. Mi tía tiene 84 años y mi abuela también. 5 o'clock a las 5 de la tarde y llegás y pensás que está por venir la reina a tomar el té porque utiliza Claro. todos los platitos como corresponden, los pocillos, las teteras de plata con distintas clases de torta. Claro, pues eso es muy y típico. todos los días a las 5 de la tarde. No hay un día ni feriado, ni domingo, ni lunes, ni martes. No se modifica. Es todos los días y de Todos la los misma días. forma. Ya cuando llegaron los inmigrantes ya estaba el indio muy aplastado, ¿no es cierto? Ya había tenido un problema, ya lo habían sufrido en carne propia con el último malón y socialmente ya fue dejado de lado el aborigen, fue abandonado, ¿no? Así de simple, fue abandonado. Entonces lo único que quedaba del aborigen era para los trabajos más rudimentarios, peones de campo. Trabajaban en algunas casas particulares, en algunas estancias, pero no hubo mucha fluidez entre el aborigen, entre el mocoví, con el inmigrante, con el francés y el italiano. Vos tenés mucho contacto con la comunidad mocoví de acá de San Javier. Yo tengo contacto con la comunidad porque esta comunidad son todos los descendientes del abuelo, de mi abuelo, y están todos los hermanos de mi padre, están mis primos, que ellos no se mezclaron, ¿no? Están en un estado más puro. ¿Ellos viven en comunidad? Sí, es una comunidad que inclusive tiene un lugar, vamos a ir a visitarla, tiene un lugar donde se ha dejado como un patio, ¿no? Donde no se ha plantado una planta porque se sabe que en ese lugar cada tanto nos reunimos, ¿no? Antes se reunía la familia, ahora nos reunimos como comunidad, ¿no? Oficiales de marina y llano llaman a Casaca porque se salen de noche a darle se vuela la catoma es más que toma mulata que le daba se vuela la lata toma que toma. Miren, esto que está acá, cuando el abuelo se iba a la isla a pescar, ¿no? O a cazar, entonces cuando a la vuelta venía, ¿no? Para que la abuela prepare el cuchillito para abrirle la panza al pescado, para sacar los cueros. Entonces el abuelo cuando venía tocaba el cuerno y la abuela sabía que venía. La abuela sabía que venía el abuelo. Entonces todos se iban a la costa. Era una señal que tenían para comunicarse, ¿no? La primera orden religiosa que se instaló en el territorio de San Javier fue la de los jesuitas.
Florian Pauke, un jesuita alemán que había llegado en 1749 al Río de la Plata, se traslada a la reducción de San Javier en 1752, donde comienza una obra de conversión al catolicismo que incluyó la enseñanza de artes y oficios. Pauke pintó y relató todo lo que vio y conoció. Hacia allá y para acá, una estada entre los indios mocovíes, se llama su obra. Florian Pauke es un sacerdote jesuita que a los 30 años llega a América, hace un recorrido dentro del territorio americano y luego lo destinan acá, a este ámbito que es el colegio de la Compañía de Jesús en la ciudad de Santa Fe. Y apenas arriba, coincidentemente, ha decidido el teniente de gobernador Francisco Antonio de Vera Mujica instalar una reducción con los mocovíes que han sido derrotados en la batalla y por lo tanto aceptan la condición de reducidos, es decir, de vivir en condiciones de reducción dentro de un pueblo dirigido por sacerdotes. La acción de la Compañía de Jesús era, quizás fue la más fructífera porque ellos tomaban un contacto con el aborigen y procuraban comprender toda su idiosincrasia y trataban de comprender su modo de vida y no romper con esa estructura que ellos tenían. Él está alrededor de 20 años, un poco menos de 20 años, en la reducción de San Javier. Y en 1769 el rey de España decide, ¿no es cierto?, la expulsión de la compañía, bueno, un problema de poder grande porque las misiones jesuíticos guaraníes contaban con ejércitos de aborígenes armados para luchar contra los invasores portugueses, pero de todas maneras era un indicio de poder que el rey no podía tolerar. La Compañía de Jesús era una orden muy fuerte económicamente. Florian Pauke viene desde San Javier y todo el camino es acompañado por sus aborígenes que naturalmente se lamentan de la pérdida, de la posibilidad de que él se marche, porque había, ¿no es cierto?, hay una relación de tipo paternal en todo esto, ¿no es cierto? El padre es un poco el protector, y bueno, lo acompañan hasta acá, hasta este lugar, hasta esta iglesia. Acá, según la tradición, le son quitadas a Florian Pauke toda la obra que él había estado haciendo, porque en realidad el relevamiento ese minucioso que él realiza de lo que es, ¿no es cierto?, la flora, la fauna, la vida y demás. Ese relevamiento que son las pinturas. Claro, mientras lo iba acá. las pinturas y 4 tomos de historia redactada, ¿no es cierto? Él vuelve a Bohemia y en un monasterio de Bohemia se instala como un hermano más de otra orden y allí es donde rehace toda su obra y donde está conservada la obra, el original. ¿Qué pasa después? ¿Llegan otras misiones? Sí, inmediatamente se hace cargo la orden franciscana. Acá en la ciudad, los mercedarios del colegio. Y allá en la reducción de San Javier se hace cargo la orden de los franciscanos. Ninguna de las dos va a tener ese carisma inquieto, de relacionamiento intenso que tenía la Compañía de Jesús. Había muchas creencias, si bien nuestros abuelos eran cristianos, pero tenían creencias que venían de muy antiguos, ¿no? Y inclusive hacían algunos ritos, algunos rituales. Por ejemplo, el tema de la música, ese violín que yo tocaba hoy, era parte de la religiosidad porque algunos escuchan y dicen, pero eso no es música, porque y sí, es música. Lo que pasa es que es una música como la iglesia ahora tiene su música sacra, que le llaman, que uno la escucha, y bueno, nosotros teníamos ese violín donde en un determinado momento o el hombre
o toda la familia, para hacerle un agradecimiento a Dios, al Dios de su tiempo, se iba a un lugar y elegía un árbol o un lugar como templo, ¿no? Y ahí tocaba la música, ¿no? A ver si suena, ¿eh? Sí. Suena. San Javier vive en las imágenes que tallan en arcilla los mocovíes, en las pinturas de Florian Pauque y también en los versos de Julio Miño, el poeta javierino que escribió sobre el indígena, el criollo, sus enfrentamientos y sus encuentros. Hoy esos versos también se cantan. Y yo encontré en la obra de Julio justamente eso que mi papá a veces me mostraba en el paisaje y que yo vivenciaba porque íbamos mucho a la isla. Y en Julio Miño él pintaba lo que yo veía y la gente que yo trataba. Julio Miño se había puesto muy mal cuando el asunto de los 500 años, ¿no? Porque él me decía, tenemos que hacer una síntesis, darnos el abrazo definitivo entre el indio, el criollo, o el gaucho, que era en su momento, ¿no es cierto? El criollo y el gringo. Él era hijo de gringo, migno, se dice Miño. ¿Por qué? Porque América es esa síntesis, América es eso, esa síntesis. Y a partir de esta realidad que se gestó dolorosamente, donde al indio le tocó la peor parte, pero afortunadamente dentro de todo eso estuvieron padres como los jesuitas y Florian Pauque, que acá en San Javier fue, ¿no es cierto?, una cosa extraordinaria, en el cariño y en el amor que sembró él en los indígenas, fundamentalmente. El mocoví tenía tres ritmos, ¿no es cierto?, el tontoyogo, el sarandí y el bravo. El tontoyogo, Julio Miño lo rescata con Veracruz y hacen una procesión, pero hermosa. El indio le viene a protestar al santito ese que vimos recién en la iglesia, a protestar, porque el cura no lo deja salir en la procesión con ellos, porque él ve que tocan la campana más para el tipo que tiene plata en la iglesia que para ellos. Entonces le viene a pedir, ¿no?, que el turco de la tienda no le fía. Seguido el tambor y al grillito mi violín, pero para ser el tonto yogo tiene que haber mocoví. Péguele al cura, señor San Javier, ya péguele, que no nos deja salir con usted, vas a saber. De la taga, porque por pobre sufriendo, el blanco tiene libreta, por eso la andan queriendo. Péguele al blanco, señor San Francisco, sangre nosotros juntos para ser ricos, porque no quiere que esté entre la indiada, deje la topa que pague y se vaya. También el toldo quisiera de entrar a picar de mucho, pero es de balde tatita, la suerte se no hace humo. Péguele al turco, señor San Javier, no vende fiado, no puede ser. Trapo queriendo, pargata queriendo, cuero mostrando la pata en el suelo. Pa'l rico mucha campana, pa'l indio mucho silencio, pareciendo que el tiro la tire la soga en los muertos. El comisario no deja chupar, péguele ya, tarde pa'l toldo se gota hasta Dios, indio se va. Ahora sí, señor San Javier, la vela que debo la voy a prender. Ahora sí, señor San Javier, la vela que debo la voy a prender. La vela que debo la voy a prender, la vela que debo la voy a prender.